Bueno, buenos días a todas las personas que nos siguen a través de nuestra señal de CCI Radio, una señal con inteligencia, nuestra emisora que se expande a través del universo porque es una emisora online, se puede escuchar donde quiera que haya una comunicación, donde quiera que haya una conexión a internet, allí puedes sintonizarla a través de www.cciradio.net. Esta mañana les doy un saludo especial, soy el pastor César Mauricio de Misión Apostólica Internacional y quiero invitarlo a compartir la palabra de Dios. Quiero invitarlo a disponerse para recibir la palabra del Altísimo. Estamos en los estudios de nuestra emisora en Bogotá y nos complace muchísimo tenerlo vinculado a través de esta señal en vivo de Facebook y a través de nuestra emisora CCI Radio. Así que vamos a comenzar. Yo quiero invitarlo esta mañana a un texto bíblico del libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Efesios, capítulo 4, versículo 22. Si usted está conmigo, puede seguirme a través de Efesios 4, 22. Dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renuévese en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la manera pasada de vivir, estamos hablando de tiempo pasado, despójense del viejo hombre, dice la Escritura. Ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévese en el espíritu de vuestra mente y vístase del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso esta mañana quiero hablarles acerca de cómo cambiar mi manera de vivir. Usted está llevando una vida, usted está llevando una manera de vivir como quizás nos enseñaron algunos, como quizás nos enseñaron nuestros padres, como quizás hemos visto el ejemplo de otros, pero la pregunta es: ¿por qué no llevar el modelo de Jesús a nuestra vida para cambiar nuestra manera de vivir? Y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, comenzamos a entender cómo Dios está interesado en cada uno de nosotros. Por eso, lo que realmente Dios está diciéndonos al inicio de este pasaje, estoy en Efesios 4:22, bienvenidas las personas que acaban de llegar, dice que a la pasada manera de vivir, despojémonos de ese viejo hombre. Despojarse es una palabra que significa kenosis del griego, que significa vaciar, evacuar, despojarse, renunciar. Es una palabra que nos ayuda a entender que la manera pasada de vivir debemos dejarla, debemos renunciar, debemos vaciarnos de eso que teníamos, debemos quitarnos ese ropaje con el cual nosotros vivíamos y comenzar a vivir en la verdad de Jesucristo. Por eso dice: despójense del viejo hombre, o sea, dejen atrás ese viejo hombre, quítense ese viejo hombre. Vaciar ese viejo hombre significa soltar todo eso que no nos dejaba avanzar. Y ahora comencemos una vida nueva, una vida de bendición en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios quiere que comencemos a soltar todo lo que estaba viciado. Usted dirá: pero en mi vida yo no tengo vicios. Pero no tienes quizás vicios como los que conocemos normalmente, pero está viciado todo nuestro ser. Está viciado por la mentira, está viciado por la envidia, está viciado por el engaño. Quizás no tiene vicios externos, que fumas un cigarro o quizás el licor, pero tienes algunos vicios que están allí en nuestro sistema interno, en nuestra manera de pensar. Hay vicios que están aquí en la parte cognitiva, donde nosotros pensamos de una manera, pero de una manera equivocada. Entonces Dios nos dice: tenemos que renovarnos para poder entender realmente qué debemos hacer o hacia dónde debemos ir. Porque si no, nuestra vida se va a convertir en algo que, puedo dar testimonio de ello, termina siendo vacío, termina siendo sin sentido, termina siendo una vida sin ningún propósito. Por eso esta mañana yo quiero decirles que en la manera pasada de vivir debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado, tiene problemas internos de vicios, tiene problemas internos de pensamiento, tiene problemas internos de debilidades que quizás se han maximizado con el paso de los años. Quizás usted
de alguna manera se ha dado cuenta que con el paso del tiempo, esa debilidad que era aparentemente pequeña se convirtió en una debilidad demasiado grande que puede estar lastimando nuestra vida. Escuche esto. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hace unos días escuchaba a alguien hablar acerca del hombre, acerca del ser humano. Y él decía algo muy importante. Decía que el hombre tiene vacíos en su vida porque sus deseos quizás son menos humanos de lo que uno imagina. Entonces, Dios nos ha dado unos deseos que son tan humanos como los que todos tenemos, pero también hay deseos que no son tan humanos, son cosas que aparentemente parecen inalcanzables, pero que cuando el hombre llega a esos niveles se da cuenta que así haya ganado el mundo entero, no ha conquistado nada, y por eso vienen esos vacíos, por eso viene esa depresión. Cualquiera dirá, si yo soy un hombre conocido, un hombre famoso, un hombre que tiene fama, reconocimiento, riqueza, pues voy a ser el hombre feliz. Y ahí es donde nos damos cuenta que no es el hombre feliz, sino que de alguna manera está sufriendo de depresión, está sufriendo de abandono. ¿Por qué? Porque va a experimentar un vacío, va a experimentar cosas que no son humanas, va a comenzar a experimentar esa soledad. Y entonces, ¿qué significa? Que debemos nosotros darnos a los demás, que debemos nosotros tener un fin y un propósito realmente proyectado en Cristo, proyectado en lo espiritual, proyectado en el crecimiento de nuestro ser, ¿sí? No solamente en el tener, sino también en nuestro ser. Yo quiero invitarlo a que por un momento piense qué deseo engañoso hay en nosotros que nos va a llevar quizás a un abismo, que nos va a llevar quizás a la pérdida de todo lo que hemos construido. Aquí dice que debemos soltar esos deseos, que debemos vaciar esos deseos, que debemos despojarnos de esos deseos engañosos y por consiguiente renovarnos. No solo soltar, sino renovarnos. Hay personas que son expertas en soltar el pasado, pero no se renuevan. Y Dios está pidiendo a través del Espíritu Santo que nos renovemos. Dios está pidiendo a través del Espíritu Santo que comencemos a transformarnos, que comencemos a cambiar, que comencemos a hacer cosas nuevas y cosas maravillosas. Escuche esto, dice la Escritura que debemos renovarnos en el Espíritu y vuestra mente. Comencemos a pensar de manera diferente, pero esto no lo podemos hacer si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Esto no lo podemos hacer si no tenemos la dirección del Espíritu Santo. Esto no lo podemos hacer si nosotros queremos seguir dejando todo lo pasado, pero sin renovarnos y actuando de la manera como antes actuábamos. Por eso esta mañana Dios nos invita a renovar nuestro espíritu, a renovar nuestra mente, a renovarnos en todas las áreas. Yo veo con frecuencia que nosotros los seres humanos anhelamos renovarnos. Y por eso vamos al gimnasio y por eso hacemos tareas externas en nuestra vida y por eso utilizamos quizás cremas para la arruguita o el antienvejecimiento. Pero la pregunta es, ¿y nuestro corazón cuántas veces está sometido a ese proceso de renovación? ¿Y nuestro corazón cuántas veces está sometido a transformaciones que verdaderamente nos ayuden a crecer? Entonces, Dios lo que nos está diciendo en esta mañana es que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que debemos renovarnos y vestirnos de un nuevo hombre. No nos quedemos desnudos, vistámonos de ese nuevo hombre creado según Dios. Escuche esto, un nuevo hombre creado según Dios. Y está creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando yo comienzo a caminar, lo primero que debo hacer es despojarme. Si usted esta mañana está sintiéndose raro, está sintiéndose extraño, está sintiéndose, como dirían los paisas, charro, o quizás no encuentra un camino, pues yo le voy a invitar a que se despoje de ese viejo hombre, a que suelte ese viejo hombre. Luego lo invito a que comience un proceso de renovación, pero no de manera personal, sino de manera celestial. De la mano de Dios, de la mano de Jesucristo, de la mano del Dios que puede salvarlo, de la mano del Dios que transforma nuestros pensamientos, de la mano del Dios que nos dice que debemos alcanzar la mente de Cristo. Y posterior a eso debemos nosotros seguir siendo nueva creación, creación nueva en todo. Algunas manifestaciones de esa creación, de la nueva creación en Cristo, de la nueva manera de vivir, es comenzar a ser verdaderos, comenzar a vivir en la verdad.
Si usted me está escuchando esta mañana, necesitamos vivir en la verdad, desechando la mentira, desechando el engaño. Recuerden que Satanás es padre de mentiras desde siempre. Él es experto en mentir. Él es experto en engañarnos. Él es experto en hacernos sentir mal. Él es experto en lastimarnos. Escuche esto, deseche la mentira. Hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Nosotros debemos comenzar ¿a qué? A hablar verdad. Comience a hablar verdad. Un hombre tenía muchos problemas en su matrimonio y de repente su matrimonio comenzó a cambiar y su matrimonio comenzó a ser diferente, para bien, ¿no? Para bien. Yo le preguntaba a este hombre, ¿cuál fue la clave para alcanzar ese matrimonio que usted deseaba, que usted anhelaba en algún momento de su vida? Y este hombre me dice con una sola frase, me dice de una manera muy puntual y me lo dice de una manera muy convincente. Me dice, dejé de decir mentiras. Dejé de decir mentiras en mi matrimonio. Cuando tomé la decisión y la determinación de no mentir más en mi hogar, de no mentir más en mi matrimonio, de no mentirme más a mí mismo, en ese momento se transformó todo lo que estaba pasando en mi entorno y mi hogar comenzó a crecer, a fortalecerse, mi relación comenzó a ser fructífera, mi relación comenzó a ser consolidada realmente. Entonces, lo primero que Dios nos invita, la primera manifestación de esa nueva creación es hablar, es pensar, es experimentar la verdad. ¿Por qué necesitamos la verdad? Porque si no vamos a vivir en ese vicio del engaño todo el tiempo. Hay veces nosotros somos expertos en autoengañarnos o también engañamos a otros, pero de manera inconsciente, de manera automática, diría yo. Estamos en automático y engañamos a otros y a su vez otros que están en automático de manera inconsciente también nos engañan. Y esta mañana lo que Dios nos está pidiendo para ser renovados y para una nueva creación es soltar ese viejo hombre, renovarnos en él y comenzar a ser creados diferente. Y en esa nueva creación Dios nos está invitando a ser verdaderos. Número 1, sea verdadero. Comience a experimentar la verdad. Cuando usted y yo experimentamos la verdad, de acuerdo a la Escritura, comenzamos a cambiar ese entorno de engaño que nos estaba rodeando. Quizás ese entorno no solamente es externo, sino interno. Hay veces yo trato de engañarme a mí mismo. Y yo quiero que algo importante es comenzar a movernos con honestidad. No sé si alguna vez ha utilizado la aplicación Waze. No sé si alguna vez la ha utilizado. Pero cuando usted utiliza una aplicación como Waze, lo primero que le pregunta es ¿dónde estás? ¿Cuál es tu ubicación? Eso es lo primero que te pregunta. Y luego, no solamente te pregunta cuál es tu ubicación, sino ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Y debes escribir o debes decir hacia dónde debes ir. Entonces, lo primero es ¿dónde estás? ¿Cuál es tu ubicación? Lo segundo, ¿a dónde quieres ir? Pero luego, cuando vas en la ruta, en ocasiones hay desvíos en el camino y Él dice, recalculando. Y hoy Dios te quiere invitar a recalcular el camino que llevamos. Porque Dios ya tiene un inicio en nuestra vida. Hemos tenido un lugar de partida. Quizás la ubicación de hoy no es la mejor. Quizás la ubicación de hoy es una ubicación de dolor, es una ubicación de ansiedades, es una ubicación de necesidades, pero esa es la ubicación que tenemos y debemos ser verdaderos y reales para afrontar esa ubicación que tenemos. Y cuando nosotros entendamos que de acuerdo a la ubicación, de ahí podemos marchar a ser bendecidos, entonces nosotros vamos a soltar ese engaño y ese vicio del engaño para comenzar a vivir una vida de verdad. Y entonces, posterior a eso, me voy hacia un punto. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero ir? Muchas personas les pregunto, ¿cuál es su proyecto de vida? Y, automáticamente se queda pensando la aplicación. Dice, no sé cuál es mi proyecto de vida. Pero si le pregunto cuál es su proyecto productivo, me va a decir que ser millonario, que tener mucha riqueza, que lograr muchos títulos, que alcanzar. Ese es un proyecto productivo, amén, por eso los felicito. Cada persona que tenga un proyecto productivo, aleluya, bendigo a cada persona que está en ese proyecto productivo. Pero cuando pasa el tiempo
Cuando pasan los años, usted se da cuenta que debe tener un proyecto de vida para que su vida tenga sentido. Porque cuando alcanza los proyectos productivos, como les dije al inicio, entra en un vacío y ese vacío puede llevarlo a una depresión. Y cuando usted entra en esa depresión, automáticamente usted ve que su vida no tiene sentido. Y así usted sea un cantante, o sea un político, o sea un actor famoso, una persona con reconocimiento público, una persona con dinero, una persona con todo lo que alguien desea en la vida, se va a sentir vacío y se va a sentir solo. Yo quiero invitarlo a que comience a pensar en ese proyecto de vida que anhela. Comienza a pensar a dónde quiere ir, como la aplicación que te ubica y te geolocaliza donde quieres ir. Y cuando tengas que ir, en el camino van a venir baches, van a venir obstáculos, van a venir dificultades. La palabra de Dios nos dice que nosotros en el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y si el Señor dice que ha vencido al mundo es porque así es. Y cuando nosotros vamos caminando hacia una meta, hacia un propósito, hacia algo, siempre hay obstáculos. Y cuando hay obstáculos nos toca recalcular la ruta. Pero recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dios quiere que entendamos que a través de Jesucristo, Él es el camino. Él es el camino. Por eso sería de una manera ilógica estar frente a ustedes y hablarles de otro camino. Yo les hablo del camino de Jesús, les hablo del camino de Cristo. Ese es el camino que nos ayuda a recalcular y nos ayuda a no salirnos para alcanzar, llegar al objetivo o al lugar donde nosotros queremos ir. Otros no tienen ningún tipo de propósito ni ningún tipo de ubicación. Están totalmente dispersos tratando de sobrevivir en ese mar de oportunidades, en ese mar de dificultades, en ese mar de necesidades, pero no van para ninguna parte. Por eso hoy nosotros necesitamos estar de la mano de Dios. Por eso hoy nosotros necesitamos dejar ese viejo hombre, despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos, dice la Escritura, que debemos vestirnos, ¿sí? Con ese, según Dios, con justicia y verdad. Número 1, comience a ejercer lo verdadero. Número 2, comience a controlar sus emociones. Wow, esto es importante. No lo podemos hacer si no estamos de la mano de Dios. No lo podemos hacer si no estamos de la mano del Altísimo. Necesitamos controlar nuestras emociones. Necesitamos comenzar a controlar esos despliegues, esas desbordadas de nuestras emociones que no nos están dejando crecer. Por ejemplo, la ira. La Biblia nos dice que podemos airarnos, pero no debemos pecar. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Efesios 4:26. Estoy aquí en Efesios 4:25 y 26. ¿Qué nos dice la Biblia? Que no debemos dar lugar, ¿sí?, al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando no controlamos nuestras emociones. Cuando nos enojamos de una manera tal que nos descontrolamos y dañamos todo lo que hemos construido durante días o durante meses o durante años. Y entonces aquí nos preguntamos, si yo realmente he sido renovado en Cristo, si yo realmente soy nueva creación en Cristo, tengo que aprender de una manera a la par con Jesús, porque Él es el que me da la fortaleza a controlar mis emociones. Si usted tiene una emoción descontrolada, llévala a los pies de Cristo y dígale, Señor, ayúdame, yo no puedo luchar con esto. Yo no puedo luchar con mi ira, yo no puedo luchar con mi enojo, yo no puedo luchar con mi manera desbocada de manejar mis sentimientos. Estamos en un discipulado de jóvenes los días martes 7:30 a través de Meet, donde hablamos acerca de gestionar las emociones. Y es importante que usted y yo aprendamos a gestionar las emociones. Si nos enojamos, si no gestionamos nuestras emociones, desbordamos también nuestro templo vivo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, y somatizamos enfermedades y somatizamos situaciones muy delicadas. Todo este estrés que nosotros manejamos, toda esta ansiedad que nosotros manejamos, es porque no hemos aprendido, nadie nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones.
Entonces, número 2, aprendamos a controlar y gestionar nuestras emociones. Número 3, es cambiar lo que veníamos haciendo. Ya es un tema de conducta y de comportamiento. Dice aquí en Efesios 4:28, ahí mismo estábamos en Efesios 4:25, luego pasamos a 4:26, ahora voy a 4:28. Dice que si hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto nos está invitando ¿a qué? A cambiar nuestros comportamientos. Si nosotros éramos perezosos, pues vamos a trabajar para soltar la pereza en Dios. Vamos a trabajar para pedirle a Dios que nos ayude a ser hombres emprendedores, hombres de negocios, hombres de bendición, hombres de palabras sabias. Si nosotros éramos personas que de alguna manera nos dedicamos a destruir cosas, y en esto soy claro porque hay veces nos hemos dedicado a destruir y no a construir, pues hoy es la oportunidad para que con estas manos le pidamos a Dios que nos ayude a ser constructores de bendición, constructores de paz, constructores de amor, constructores de afecto, constructores de avance, de crecimiento, de riqueza, de infinidad de cosas. Ustedes sabían, no sé si les había comentado alguna vez, que los hermanos Ray eran 2 niños, guiados por sus padres, pero cuando eran jóvenes, muy niños, perdieron a su mamá y quedaron en manos de su papá, que era un predicador evangélico, que era un pastor de una iglesia, y él, como tenía que viajar constantemente a varios lugares porque ejercía un ministerio evangelístico allí, él no podía estar con ellos todo el tiempo, pero todo el tiempo les escribía cartas y cartas y cartas de cómo debían comportarse, de cómo debían mantenerse, de cómo debían cuidarse de las malas amistades, de cómo debían ser. Y al final, pues el resultado, ustedes ya lo conocen, son los inventores del avión, son los inventores de toda la aeronáutica, los hermanos Wright, ¿sí? Quiero invitarlo a que usted no pierda esa posibilidad de construir, de trabajar a través de una palabra, a través de un mensaje, a través de algo que usted pueda tocar el corazón de sus hijos o de las personas que lo rodean. Hoy Dios nos invita a entrar en algo diferente, en el comportamiento, a manifestar nuestro comportamiento de una manera diferente de lo que éramos antes sin Cristo. Hoy lo invito a conocer de Cristo y a caminar en Él. Lo siguiente que puedo decirles, que es una manifestación de esa renovación, de esa transformación y esa creación nueva en Cristo, es cambiar nuestro lenguaje. Ya es tiempo de cambiar nuestro lenguaje. Hay una palabra que me ha tocado siempre muchísimo, que dice la Biblia, que el necio, el insensato, la persona necia, con sus propias palabras se enlaza. Escuche esto, con sus propias palabras se enlaza. O sea, coloca un lazo alrededor de él. Y me he dado cuenta, a través del estudio también de la neurolingüística, que las palabras tienen un poder infinito. Dios creó el universo, creó al hombre, creó los animales, creó el agua, los mares, todo lo que vemos con el poder de la palabra. Así que si usted ya conoció de Cristo, si usted no lo conoce, lo invito a que lo haga en el nombre de Jesús. Cambie ese lenguaje que lo tiene atrapado y amarrado, encadenado en su propia creación, en el desierto de su propia creación. Usted puede crear de usted un ser despreciable. Usted puede crear de usted un ser totalmente despreciable, o puede crear un ser a la altura de la mente de Cristo. ¿Pero cómo lo hacemos? Con el lenguaje. Si yo todo el tiempo estoy lastimando lo que soy, si yo todo el tiempo me estoy quejando de lo que tengo, de lo que soy, si yo todo el tiempo estoy lastimando lo que yo soy en mi corazón, soy el más gordo, soy el más feo, soy el menos inteligente, soy la persona que no logro alcanzar esto o lo otro, no tengo dinero, soy el más pobre, soy el más necesitado, pues allí te vas a quedar. Allí te vas a quedar y vas a ser un ser despreciable para ti mismo. Y eso se va a reflejar en los que te rodean. Entonces lo que Dios nos está invitando es a cambiar nuestro lenguaje. Cuando yo conozco de Dios, yo cambio mi lenguaje. Y ahí en Efesios 4:29, yo he venido hablando de Efesios hoy, estaba en Efesios 4:25, 26, 28, 29, le puedo decir que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación.
escuche esto, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Eso qué significa? Que la única palabra que debe salir de mi boca es la que me ayude a edificar tanto mi vida como la vida de los demás. Pero yo no puedo utilizar un lenguaje errado, un lenguaje equivocado, simplemente para desahogarme o para expresar unas emociones mal canalizadas, ¿sí? Porque voy a comenzar a detener todos los procesos que Dios tiene conmigo y voy a comenzar a ir en detrimento de mí mismo y de los que están a mi alrededor. Recuerde que yo puedo hacer de mi vida a través de las palabras una vida infeliz y morir en el desierto de mi propia creación. Tenga cuidado con lo que habla de sus hijos. Tenga cuidado con lo que habla de otros. Tenga cuidado porque su palabra es creativa. La palabra que Dios nos ha dado es creativa. Nosotros decimos, queremos hacer esto. Y después cuando está construido decimos, mire, yo lo pensé y lo hablé y aquí está. Y entonces yo lo que quiero decirles hoy es, tenga cuidado con lo que vas a decir. Recuerde que oración es hablar, ¿no? Y la Biblia nos dice que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Y es las palabras que salen con todo mi corazón para decirle a esa persona que la amo o que quiero construir, ¿cierto? O decirle a ese ser maravilloso que es nuestro Dios, que quiero hacer crecer, que quiero hacer cambiar mi vida. Y se vuelven eficaces, se vuelven de resultados esas palabras de oración. Por eso hoy la invitación de parte de Dios es a transformar mi vida. Hoy la invitación de parte de Dios es a decirle, Señor, yo quiero ser eficaz con mis palabras. Quiero que mis palabras sean constructivas. Quiero que mis palabras sean de buenos resultados. Quiero que mis palabras traigan bendición a todo el que le escuche. Y quiero que mis palabras transformen los entornos que son oscuros de tinieblas, porque tú me has dicho a través de tu palabra que yo soy sal y luz a las naciones. Así que vamos a cambiar ese lenguaje, vamos a cambiar ese vocabulario, pero para lograr todo esto necesito continuar alimentando mi vida espiritual. Usted y yo necesitamos alimentar nuestra vida espiritual, necesitamos alimentar nuestra comunicación. Entonces, otra manifestación de estar siendo renovado, transformado, despojándonos del viejo hombre y estando en una nueva vida en Cristo, es alimentar mi vida espiritual, es transformar mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener ese alimento de parte de Dios. Si no nos alimentamos, morimos. Recuerde que usted tiene dos lobos, un lobo malo y un lobo bueno. Si usted alimenta lo malo, va a fortalecer lo malo. Si usted alimenta el mundo, su vanidad, su inmundicia, sus mentiras, sus envidias, sus engaños, pues usted va a ser experto en eso. Pero si usted alimenta la comunicación con Dios, la oración, el amor, la paz, la mansedumbre, usted va a tener una fortaleza allí. Necesitamos alimentarnos en Dios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos tiempos para leer la Escritura. Tengamos momentos para hablar con Él, para orar, para expresarle lo que somos. No nos volvamos una máquina de repetición, ¿no? No nos volvamos la consola o nos volvamos la rocola celestial. Todas las noches le hago la oración a la Virgencita tal o al... No, eso no va a servir para nada. Créeme que ahí estamos mal. Porque eso es una rocola. Simplemente usted vuelve, pum, presiona un botón y vuelve y arranca. Y si usted va a algún culto o a una misa y repite lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues usted es una rocola, ¿sí? Porque está simplemente presionando un botón para repetir lo mismo. ¿Qué tal si de pronto nos despojamos, soltamos ese viejo hombre, nos renovamos en nuestro entendimiento, comenzamos a hacer nueva creación y comenzamos a pedirle a Dios con el corazón? Háblale con el corazón, que cuando tú y yo le hablamos a Dios con el corazón, Él no se resiste a ayudarnos y a bendecirnos, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón.
¿Qué es importante? Alimentar nuestra vida espiritual. ¿Qué es importante? Alimentarnos del poder de Dios. ¿Qué es importante? Comunicarnos con Él. Si nosotros no tenemos comunicación con Él, vamos a ser seres totalmente desconectados y vamos a comenzar a hacer lo que creemos que está bien, pero que finalmente no vamos a recibir. Por eso, hoy les he dejado estos 5 punticos de manifestación de la transformación que hace Dios cuando yo le recibo. Cuando yo a ese Jesús que muchos hablan de Él pero pocos le conocen, comienzo yo a aceptarlo, pues esta es una de las manifestaciones. Recuerda que les dije que hay manifestaciones maravillosas, hay manifestaciones internas que se van a dar en mi vida. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, vamos a transformarnos en Él. En el nombre de Jesús vamos a comenzar a soportarnos en Él. Vamos a colocar ahí nuestro brazo y vamos a decirle: Señor, ayúdenos a remar, ayúdenos a salir, porque no tengo en mi fuerza la capacidad para renovarme ni para hacer absolutamente nada. Solamente cuando estoy de su mano logro alcanzar ese lugar a donde quiero llegar, a pesar de los obstáculos que el camino pueda mostrar, porque sé que Dios me va a permitir recalcular y no salirme del camino que es Jesucristo. Dios les bendiga en esta mañana. Les amo con todo mi corazón. Recuerden, soy el pastor César Mauricio de Misión Apostólica Internacional. Cristianismo con Inteligencia, significa CCI. La emisora nuestra es CCI Radio. Por favor, escúchala o descárguenla en la Play Store. Se llama cci.radio. Un abrazo inmenso en Jesús. Que el Señor los bendiga en este día.